Bueno, habíamos empezado a hablar la clase pasada de todo lo que era el clean-up, la preparación de muestra, todo lo que involucra la selectividad en la preparación de muestra o en la introducción de muestra. Vamos a ver distintos aspectos. Por un lado, lo que es el clean-up y por otro lado, lo que es la introducción de muestra, que en el caso de cromatografía gaseosa tiene muchas alternativas y es ahí donde podemos tener distintas posibilidades. Habíamos hablado un poquito de los procesos de extracción, que son fundamentales para cualquier cosa dentro de la química en un laboratorio, y algunos específicos como Headspace y Purge and Trap. Y dentro de estos procesos de extracción habíamos hablado dos técnicas que la íbamos a explicar mejor, que era la microextracción en fase sólida, SPMB, y la extracción con membranas, que son como unos discos que están derivatizados con distintos principios, normalmente son de C18, C8, que la idea son de tratar de atrapar algunos analitos con características lipofílicas y poder, por ejemplo, utilizar el proceso de desalado de una solución, ¿sí? Muchas veces las sales en estos procesos cromatográficos son sustancias muy iónicas y muchas veces perjudican mucho los sistemas separativos. Bueno, qué golpe. Entonces, el proceso de salado muchas veces es fundamental para tener un éxito continuo en los procesos separativos. Por ahí en las primeras 2 o 3 separaciones no influye, pero a medida que hacen acumulativo eso, la presencia de las sales sí pueden ser fundamentales para la vida útil de la columna separativa. Uno de los procesos que se utiliza es la extracción con solventes para poder de alguna forma sacar todos los compuestos lipofílicos cuando uno está analizando sustancias orgánicas y dejar de lado todos los componentes iónicos, sobre todo las sales, que van a quedar en la fase acuosa. Vamos a empezar a hablar de lo que es la microextracción en fase sólida, que es un sistemita muy sencillo, pero de una utilidad bastante grande. Ya vamos a ver algunas características de eso. Yo le traje un sistema, que es esto que ustedes ven acá, que es este mismo que está acá. Como ustedes ven, es prácticamente como si fuese un bolígrafo, ¿sí? Y tiene dos partes fundamentales. Por un lado es que es como un émbolo donde se va moviendo, tiene distintas posiciones. Uno tiene un resorte donde uno lo puede trabar ahí, y si ustedes logran verlo, es como que sale de acá, que es la otra parte, tiene un tubito de acero que adentro tiene lo que se conoce como una microfibra. Esta microfibra es un soporte donde está recubierto de alguna sustancia que hace de principio activo como un adsorbente, ¿sí? Este film que está recubriendo esta microfibra que está acá es el que va a tratar de sacar los analitos que a mí me interesan de una solución acuosa para poder llevarlos al cromatógrafo gaseoso. Es un atrapador. Esto se llama, al ser una microfibra, es una microextracción. Tiene un principio extractivo como es una fase sólida, ¿sí? Por eso es microextracción en fase sólida, SPME. Y la idea de esto es que todo esto se puede automatizar, se puede utilizar en los equipos, en cualquier equipo de cromatografía gaseosa con columnas capilares. Y se han desarrollado varios principios de adsorción que tienen estas microfibras, y tiene un proceso en el cual se puede utilizar para varias aplicaciones. ¿Por qué este sistema? Porque por un lado yo tengo
el proceso de extracción, donde yo voy a tener que tener en contacto la microfibra con la solución donde quiero sacar los analitos que a mí me interesan, ¿sí? Por lo tanto, en ese momento yo lo tengo que tener expuesto. Por otro lado, yo voy a tener que introducirlo en el equipo, en el gaseoso, y en esos casos voy a tener que atravesar un septum. Si yo atravieso el septum con esa microfibra, la quiebro, la rompo. Entonces, este tubito de acero tiene el fin de protegerlo para atravesar el septum, y una vez que esté adentro, yo ahí lo expongo otra vez y vamos a ver cómo es el mecanismo de desorción. Bueno. ¿Se entiende cómo es esto? Yo me animo a pasárselos para que lo vean, ¿sí? Y por favor no me lo rompan. ¿Sí? Ya son suficientemente grandes para cuidar los elementos, ¿no? Esto tiene un principio, ven que tiene como una Z ahí, entonces uno hace así y ahí queda trabado. Así queda expuesto, ¿sí? Por ejemplo, todo esto que está ahora está absorbiendo lo que está en el medio ambiente. Esto es peligroso porque, por ejemplo, si uno está en un ambiente por ahí que hay ciertos solventes o algo así, lo va a estar absorbiendo. Y muchas veces es un problema de contaminación. Entonces, esto no se hace, por lo tanto, es decir, no se hace previo a la inyección. Esto puede ocurrir, las microfibras no están todo el tiempo protegidas, pero lo que hay que hacer es limpiarla, y hay un proceso para limpiarla. ¿Lo quieren pasar? Rompe, paga. No lo toca nadie ahora. Bien. Mientras vamos a explicar cómo es este proceso. Dijimos, por ejemplo, tenemos un vial que pongan que tengan, cuando lo pasen, que quede guardado, nunca que quede expuesto. Que tenga un vialcito cerrado con una solución acuosa donde uno quiere analizar algunas trazas de algunos componentes orgánicos liposolubles, ¿sí? Por ejemplo, hidrocarburos aromáticos polinucleares, es decir, de ese tipo, o algunas otras sustancias como algunos principios activos farmacéuticos, pero que tengan cierta lipofilicidad. Esta solución que va a estar en este vial, que puede ser del orden de 2 o 3 mililitros de solución acuosa, ¿sí? Por ahí es más que suficiente, va a estar cerrado con un septum, ¿sí? La idea es que siempre se ponga el mismo volumen, ¿sí? Sean 2 o 3 mililitros para todas las muestras consecutivas, ¿sí? Y la idea es que esto va a tener una disposición de que va a estar perfectamente termostatizado, o sea, a una misma temperatura, y con una agitación continua, permanente y controlada. Que eso esté constantemente en movimiento. Tal que cuando yo introduzca la microfibra a través de ese septum y exponga la microfibra a la solución, si yo eso lo dejo un determinado tiempo, que lo voy a establecer yo en función de algunas características, por ejemplo 10 minutos, a la misma temperatura, con la misma agitación, entonces yo ahí voy a determinar cuál es la toma de muestra, ¿sí? Ese va a ser el tiempo de toma de muestra. Y esas tienen que ser condiciones reproducibles, repetitivas, ¿sí? Entonces, si yo todo eso lo puedo hacer controladamente, lo que ocurre es que una vez que se tomó la muestra, es decir, si había alguno de estos elementos que me interesaban, que podían absorberse sobre la microfibra, yo oculto la microfibra de nuevo, pasado ese tiempo, saco el sistema del vial donde tenía la muestra y ahora lo inserto a través del septum que está en la cámara de inyección en el cromatógrafo gaseoso. Una vez que está en esa cámara de inyección, yo lo expongo otra vez a la microfibra, la saco del tubito una vez que haya penetrado el septum, y entonces esa microfibra va a estar perfectamente expuesta, la altura de ese tubito tiene que ver con eso, va a estar
expuesta directamente en la zona de la cámara de vaporización, donde tengo una cierta temperatura, obviamente elevada, para que los componentes que se inyecten de la forma que se inyecten se volatilicen. Entonces, el efecto de la temperatura hace que todo lo que estaba absorbido sobre la microfibra se desorba térmicamente y pase a estado gaseoso. Si eso está en estado gaseoso y tiene un gas carrier que lo va arrastrando, lo está introduciendo en la columna. ¿Sí? Y eso también tiene que tener un proceso. Tiene un proceso en el cual sea reproducible ese sistema. ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar expuesto? ¿A qué temperatura? ¿En qué condiciones? Bueno, todo eso tiene que ser reproducible. Y por eso hay un sistema que se llama splitless, que después lo vamos a explicar, en el cual, en el momento que yo introduje la microfibra, cuando yo le doy el inicio a la corrida, automáticamente, es decir, yo expongo la microfibra y doy el inicio. Lo que hace es cerrar toda la cámara de vaporización, que no ventee nada, y todo lo que empieza a estar en fase gaseosa va a parar a la columna. En este proceso yo lo que voy a tener en fase gaseosa, ¿qué va a ser? Todo lo que se desorba de la microfibra. Algo interesante de esto es que no tengo solvente. Yo no utilicé un solvente para extraer eso, sino que utilicé un principio de absorción a través de la microfibra. Y eso es muy interesante porque todo lo que se desorba de esa microfibra va a ir a parar a la columna. Y todos esos van a ser analitos que estaban en la solución acuosa, que tengan ciertos principios de afinidad con la microfibra. Y por supuesto que cumplan los requisitos de que también sean volatilizables. Entonces esa microfibra, ese inicio del programa, lo que hace es cerrar toda la ventana de vaporización, todo lo que está ahí va a parar a la columna y la mantiene cerrada hasta un momento que dice, bueno, uno lo establece, sean 2, 3, 5 minutos, quiero que se abra totalmente el split. Por eso se llama splitless. Todo cerrado, todo abierto. ¿Sí? Cuando se abre totalmente el split, no ingresa más a la columna, nada, todo se ventea. Entonces, en ese momento es cuando se termina la inyección de la muestra. Así, si esto uno lo controla mediante un programa electrónicamente, el proceso de introducción de muestras, por un lado de extracción y de introducción de la muestra, es reproducible y es repetitivo. Entonces, este es un sistema muy adecuado para cuantificar trazas de analitos en soluciones acuosas donde pueden ser extraídos, según las propiedades químicas de esos analitos, por estos absorbentes. Con la ventaja que no utilizamos solvente. ¿Y cuál es esa ventaja? Y esa la vamos a ver en distintos ejemplos de que el frente del perfil de un cromatograma siempre es el solvente, el componente más volátil. ¿Sí? Normalmente en GC se utilizan soluciones diluidas, por lo tanto, si está muy concentrado, me puede saturar mucho el solvente y es ahí donde tenemos que abrir el split para que ventee. Como abrimos el split, lo que más ventea por el split son los componentes más volátiles. Y normalmente el componente más volátil de una solución es el solvente. Los solventes que se utilizan, metanol, cloruro de metileno, acetona, etcétera, son solventes muy volátiles y normalmente son los más volátiles de todos los componentes orgánicos que estemos analizando, salvo en el caso que se analicen gases, donde ahí no se utilizan solventes. ¿Sí? Gracias. Entonces, todo este sistema de la microfibra, que tiene un proceso de absorción y otro de desorción, puede ocurrir controlado electrónicamente. Hay sistemas que se adicionan a los equipos donde están controlados por un software y dice, mediante un brazo, un robot, que maneja esta microfibra y dice el tiempo
con la agitación, la temperatura que va a producirse el proceso de absorción y el tiempo en el cual se va a producir el proceso de inyección, es decir, a qué temperatura va a estar la cámara de vaporización y cuál es el tiempo que va a mantener el split cerrado o abierto para el proceso de introducción. Gracias. Otra de las técnicas que se utiliza mucho para cromatografía gaseosa, para aquellos componentes que tienen cierta volatilidad, que son dos técnicas muy emparentadas, que es Purge and Trap y Headspace. En el caso de Purge and Trap, o sea, purga y trampa, lo que se hace es tratar de purgar una solución acuosa en el cual tenemos componentes volátiles y tratamos de sacar esos componentes volátiles para atraparlos en otro lugar y que después por un proceso de desorción térmica lo podamos introducir en la cámara de inyección. Esto puede ser un sistema automático o un sistema manual. Explicamos cómo es el sistema manual para entender. Lo otro se hace mediante un control electrónico de aperturas de válvulas, etc. Pero el sistema manual es el que me va a dar la base de esto. Yo tengo una solución acuosa donde tengo mi muestra. Voy a tener un par de tubos, uno que va a pescar en el fondo y otro que va a pescar fuera de la solución. Este recipiente va a estar herméticamente cerrado, tal que los tubos tengan que atravesar este sistema, supónganse un tapón o un septum, ¿sí? Entonces tenemos por un lado un tubo que va a pescar acá, por otro lado un tubo que pesca en la parte que es gaseosa, que está en equilibrio con esa solución acuosa. Esto lo calefaccionamos y lo agitamos y le hacemos burbujear un gas inerte por esa solución, es decir, a través de este tubo que pesca en el seno de la solución. Lo que hace ese gas es favorecer que los componentes volátiles vayan a la fase gaseosa que está en equilibrio en este recipiente, ¿sí? Como estamos poniendo un gas inerte a presión, lo que estamos es arrastrando a la parte gaseosa los componentes volátiles que estaban en la solución acuosa. Como esto está perfectamente, digamos, conectado a través de este tubo con este sistema, lo que hace es todo lo que está gaseoso acá lo va arrastrando y lo va llevando por esta tubería. Es decir, lo que está llevando ahí el gas inerte son aquellos analitos con mayor volatilidad, ¿sí? Aquellos componentes volátiles o semivolátiles que estaban en la solución acuosa, que es mi muestra. Es un carrier, sí, sí. Es un gas inerte, así que la única función que hace es ayudar a arrastrar los componentes volátiles. ¿Y por qué? Porque está agitándose con cierta temperatura y con un gas que favorece a la volatilización de esos componentes, ¿sí? Lo único que hago es, si yo tuviese sin el gas y nada, también en cierto momento se va a saturar la fase gaseosa de los componentes más volátiles. Todo lleva un proceso de equilibrio. Lo que hago con el gas y temperatura y la agitación es favorecer a que sea más rápido ese proceso, ¿sí? Y mucho más efectivo. En medio de esta tubería lo que hago es poner una trampa, ¿sí? Un absorbente adecuado para el tipo de analitos que yo quiera retener. Entonces, todos los analitos que yo saco de acá de la solución los voy a ir atrapando acá. Esto lo puedo hacer en un circuito cerrado. Entonces pasa por esta trampa, el gas queda limpio, vuelve a través de esta bomba que los bombea o lo que sea y vuelve otra vez a la solución a buscar más analitos y así poder hacer un proceso continuo, ¿sí?
digo, bueno, esto lo voy a hacer durante 10, 15 minutos, establezco las condiciones favorables para que eso sea efectivo y reproducible, establezco las temperaturas, la agitación, todo eso, y entonces el proceso es cuantificable. ¿Sí? Es perfectamente representativo en calidad y en masa. Una vez que establezco ese tiempo, lo que hago es tratar de desconectar este dispositivo y pasarlo a otro, o este mismo dispositivo lo desconecto de acá y lo conecto con otro, con este mismo gas que puede venir, nada más que sin pasar por la solución, arrastrando acá, pero a este le aplico temperatura. Y lo que le hago es un proceso de desorción térmica. Como es un absorbente, lo puedo desorber térmicamente. ¿Hasta qué temperatura podría llegar a eso? ¿Cuál es la temperatura límite? Por lógica, ¿eh? Y el absorbente no... El analito, porque los absorbentes seguramente van a resistir mucho más que los analitos. La temperatura tiene que ser por debajo del punto de descomposición de cualquier analito. Si no, cuando yo lo estoy desorbiendo para introducir en el equipo, lo estoy descomponiendo. Y si yo descompongo el analito, lo que analizo es otra cosa. No es el mismo principio. Entonces, cuando se produce ese proceso de desorción térmica, lo conecto a la cámara de inyección del equipo, del cromatógrafo de gases. Como en el proceso anterior, de la microfibra, de la microextracción, eso va directamente a la columna. Y así queda introducido, es decir, hecho todo el proceso de extracción y de aislamiento y de inyección. En el caso de hacerlo en forma automática, lo único que hago es tener el sistema con unas válvulas donde por un lado hago que en una posición de la válvula todo esto circule tal que el gas vaya por acá y después vaya a este sector atrapado. Cuando corro esa válvula, que la pongo en esta otra dirección, lo que hago es evitar esto y el circuito es como que viene por acá. Aplica temperatura y entonces el gas va arrastrando lo que se va desorbiendo térmicamente de esa, digamos, trampa. Entonces, por un lado es purga y por otro lado es trampa. Ese es el sistema. Obviamente, todos estos son equipos que se consiguen como accesorios de cualquier cromatógrafo de gases, cuando uno quiere trabajar con Purge and Trap o Headspace, que es el otro sistema. Es decir, todo esto puede ser controlado electrónicamente y ahí otra vez les digo lo que siempre buscamos, que el proceso sea reproducible, repetitivo sobre todo, y que sirva para que sea cuantificable. Sí. Igual que la microfibra. ¿Sí? En el caso de Headspace es muy parecido, nada más que otra vez es para aquellos analitos volátiles o semivolátiles, pero en este caso lo que yo tengo es un vial con un septum donde lo lleno hasta la mitad con la solución acuosa, donde supongo están los analitos que tengo que analizar con cierta volatilidad, y esto a cierta temperatura y agitación llega a una posición de equilibrio donde la fase gaseosa va a estar enriquecida en los componentes más volátiles. Nada más que acá no tengo una purga, un gas que ayuda a sacarlos de la solución acuosa. Acá lo que formo es un equilibrio. Por eso tengo un vial también cerrado, pero ahora tengo mayor volumen de la fase gaseosa, es decir, la mitad de ese vial es la solución y la otra mitad es la fase gaseosa que va a estar en equilibrio. A medida que pasa el tiempo, ese equilibrio va a llegar a un punto donde la solución gaseosa o la fase gaseosa va a estar enriquecida en los componentes volátiles que estaban en la solución. Si yo
aplico una jeringa, atravieso el septum y saco de la parte gaseosa y lo inyecto, ¿sí?, en un cromatógrafo gaseoso, estoy inyectando la porción volátil o semivolátil que estaba presente en la muestra. ¿Sí? Para lo cual utilizaría una jeringa de gases. ¿Cuál es la diferencia de la jeringa de gases con la de líquido? Por un lado es los cierres que tiene para que no se escape nada, y por otro lado son los volúmenes, son mucho más grandes. Yo por ahí puedo tener una jeringa de 100 mililitros de gases, ¿sí?, porque el volumen es grande pero la muestra es muy chica todavía, mientras que para una solución normalmente estoy en 0,1, 0,2, 0,5. No, en principio no, si lo hacemos manual no, pero sí podemos hacer este proceso automático, donde tenemos lo mismo y lo que hace es una doble tubuladura que tenemos acá. Los dos pescan en la parte gaseosa, entonces el gas entra a presión, va empujando toda la parte gaseosa y la saca y tiene una trampa. Y esa trampa hace el mismo proceso que en Purga and Trap o en la microextracción, es decir, es un absorbente, el cual pasado cierto tiempo, que decimos ya está listo el proceso de aislamiento de la muestra, hacemos la desorción térmica y el mismo gas, sin pasar ahora por acá, pasa directamente, lo arrastra hasta la cámara de inyección. ¿Sí? ¿Se entienden los procesos? Son muy similares, pero es siempre el mismo sistema. Es tratar de tener un absorbente, algo que lo empuje o algo que lo saque de la fase gaseosa o de la fase acuosa en el caso de la microfibra, y que después en cualquiera de estos procesos se introduzca en la cámara de inyección, o bien por desorción térmica si hay un absorbente, o bien por introducción directa en el caso de que tenga una jeringa para gases. ¿Mm? ¿Cómo? La trampa, en este caso, tiene una microfibra igual como ¿acá? No. No, es un absorbente. Puede ser una, por ejemplo, una SPE, o puede ser un charcoal, que son carbonos activados, o son absorbentes. ¿Sí? Es un, digamos, un dispositivo donde tengo una cierta cantidad de material adecuada. Se imaginan que esto es para analizar trazas, no es para ver cantidades abismales. Uno quiere ver trazas, por eso le nombré. Si uno quiere ver hidrocarburos aromáticos polinucleares, entonces normalmente se analizan a nivel de trazas en ambientes, y a nivel de trazas estamos hablando de partes por millón, partes por trillón, ¿sí? Son concentraciones ínfimas donde estos sistemas está bueno porque uno puede analizar lo que hay en 2 mililitros de solución, porque lo que va a introducir es un volumen muy chiquito. Trata de sacar de 2 mililitros toda la cantidad que hay a nivel de traza, pero como son 2 mililitros ya aumenta la cantidad de esos analitos y no tengo que introducir 2 mililitros de solución. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, es un trabajo que hicimos de lo que sería algunas de las ventajas de lo que tiene la SPME, que es la microextracción en fase sólida, con la SPED, que es la extracción mediante discos derivatizados. Es decir, estas membranas que tienen principios activos y que pueden ser, en lugar de usar un cartucho, es una membrana, que es más adecuado para este tipo de trazas. Donde en la membrana que se utiliza, yo utilizo un sistema como si fuese una membrana, es un papel de filtro que está derivatizado, que tiene un principio activo, ¿sí?, un absorbente, y que cuando pasa una solución acuosa, esas pequeñas cantidades, esas trazas de analitos con ciertas características químicas, es decir, con absorción adecuada para esa membrana, por ejemplo, de hidrocarburos aromáticos polinucleares con una membrana RP18,
van a ir absorbiéndose sobre la membrana. Pero como está tan baja la concentración, yo por ahí puedo pasar 5, 10 mililitros de una solución acuosa, que nunca voy a saturar una membrana, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ha comparado ahí. Una misma solución de todos estos hidrocarburos, que en este caso es una solución de 11 hidrocarburos, aromáticos polinucleares, donde tenemos naftaleno, metilnaftaleno, acenaftil fluoreno, fenantreno, antraceno, ¿sí? Pireno, son todos aromáticos policíclicos fusionados que son altamente cancerígenos. Por eso es interesante analizar la presencia a nivel de trazas en los recursos hídricos, ¿sí? Entonces, muestras acuosas, componentes lipofílicos, hay que hacer un proceso de extracción, no podemos introducir directamente esa muestra al cromatógrafo gaseoso. Primero porque está muy diluido, segundo que sería grandes cantidades de soluciones acuosas y ya no es tan conveniente. Entonces conviene hacer proceso de extracción. El proceso de extracción es que con la membrana yo voy a pasar un volumen grande, por ahí de 10, 50 mililitros de agua, y lo que retenga después lo voy a extraer con un solvente adecuado, es decir, lo eluyo de esa membrana. Ese es un proceso de extracción con líquido, sólido-líquido, ¿sí? En realidad es líquido, porque la membrana está divatizada con un film, ¿no? Entonces, lo que hago ahí es lo que tenía en 50 mililitros de agua, ahora yo lo voy a extraer por ahí con 2, 3 mililitros de un solvente orgánico. Entonces yo reduje el volumen de la solución, aquello que es un proceso de concentración, no solo de extracción y de aislamiento, sino de concentración. Entonces yo ahora tengo mayor probabilidad de poder ver mejor esos analitos y lo tengo en un solvente más adecuado para la cromatografía gaseosa. Es posible que todavía sea mucho y tenga que evaporar y lo lleve por ahí a medio mililitro nada más, ¿sí? Y así lo tengo bien concentrado. Ahora, en el caso de la microextracción, yo no tengo solvente, yo utilizo por ahí 2 mililitros de esa solución y lo dejo un tiempo procesando para que se absorban y lo inyecto. Eso es lo que se hizo acá y lo que se comparó. Este que es el A, que es esto que está acá con este pequeño piquito acá, es el de la microextracción en fase sólida. Este que es el B, con este pico muy grande, obviamente es el de la extracción con una membrana. Esto es lo que da el pico del frente del solvente y se dan cuenta cómo es tan perjudicial. Primero que tenemos un pico muy grande y en la cola del solvente ya empiezan a salir los analitos. No es adecuado eso, no es. Si lo pueden evitar, a veces no se puede, pero si lo pueden evitar es muy conveniente, ¿sí? Para poder cuantificar esto hay que tratar de que cuando empiece a salir el analito ya haya salido todo el solvente. Y esto ocurre a veces porque son soluciones muy diluidas, ¿sí? Ahora, la misma solución, yo no utilicé solvente, puede ser un proceso totalmente controlado, es mucho menos tedioso tener una microfibra y esperando 10, 15 minutos mientras agita y esté, y después guardarla y inyectarla, que estar con una membrana, con un quitasato, estar filtrando, después una vez que se filtró, sacar el agua, empezar a pasar solvente, por ahí es mucho solvente, hay que evaporar un poco, es mucho más tedioso eso. Y más seguro de que cometan errores para el tema de la cuantificación, porque cambiar volúmenes, llevar a otros volúmenes, etcétera, no es fácil. El proceso de lavado, de extracción de la membrana tiene que ser, digamos, completo. Entonces a veces no es tan... la microfibra es mucho más reproducible el sistema. Y ustedes ven acá, teniendo la misma solución, ven la sensibilidad que tiene para todos los analitos, ¿sí? Y es mucho más práctico. Obviamente, ¿cuál sería la limitante de esto? Es tener una microfibra adecuada para cada analito o para ese sistema. Obviamente, a medida que pasa el tiempo se desarrollan nuevas microfibras y se consiguen más elementos. Bien.
Vamos a hablar del inlet. El inlet en estos sistemas es todo lo referido a la introducción de la muestra. Una de las premisas principales es todo lo que debe ser analizado debe entrar al sistema inalterado, ¿sí? Si la muestra se altera al entrar al sistema, perdimos. Así que ese es un principio que no hay que respetarlo. Por ejemplo, la temperatura de vaporización tiene que ser adecuada. Y en el caso del inlet, en la cromatografía gaseosa, podemos tener discriminación de muestra o degradación de muestra. Es decir, podemos tener procesos en los cuales en la introducción no se introduzca toda la muestra, sino que se introduzca parcialmente, por ejemplo con los sistemas de split. Entonces uno tiene que ahí evaluar eso también, o puede haber una degradación de la muestra, puede ser que se degrade la muestra porque la temperatura no era la adecuada. Y obviamente el sistema, el inlet, no debe contribuir al ensanchamiento de banda, es decir, no debe permitir que disminuya ¿quién? Bien. Podemos tener sistemas universales de inlet o selectivos. Los universales pueden ser split, splitless, on-column, directa, PTV, que es programación de la temperatura de vaporización. Se puede asimilar a esa sigla a varias cosas, pero es eso. Y selectivos, lo que vimos, headspace, purge and trap, desorción térmica, pirólisis, etc. Vamos a ver cómo es un sistema de split, un inlet, en el cual podemos visualizar más o menos esquemáticamente cómo entra el gas carrier por acá. Acá tiene una derivación que va directo para la columna, otra que pasa por la cámara de vaporización, y eso es lo que hace que vaya arrastrando. Acá tenemos una válvula, igual que acá, que es lo que regulan todo esto, las aperturas del split. Cuando yo abro esta válvula, ¿sí?, entonces parte de este gas que viene acá hace que venga para acá, y parte que esto está digamos, en vapor, puede ser eliminado por esta válvula, ¿sí? Eso hace que, según cómo se abra esto, haya una relación de split a la cual se le llama a la relación entre el flujo de columna y el flujo del inlet. Esa relación normalmente para columnas capilares de diámetro interno entre 200 y 300 micrones de diámetro interno, está establecido que tiene que ser entre 1,50 a 1 en 500. ¿Sí? Eso no es para que lo sepan, pero ya está más o menos estipulado dónde tiene que trabajar cada uno en función qué tipo de columna se está utilizando, ¿sí? Y la idea es que esto tiene distintas aplicaciones. Vamos a ver también que acá, esta cámara de inyección no tiene una sola forma, hay varias formas. Esto que está acá adentro se llama liner, ¿sí? Este liner es un tubo de vidrio que tiene distintas características para distintos tipos de muestras, y eso también está bastante, digamos, establecido para cada tipo de muestras. Pero obviamente acá tenemos el septum. Cuando uno introduce una jeringa, ¿sí?, la aguja llega hasta acá, que es la cámara de inyección. Lo otro que tenemos es la columna capilar. Como ven, la punta de la columna capilar tiene que llegar hasta dentro de la cámara de inyección. Y según las formas de ese liner, tenemos distintas posiciones donde tiene que ir la columna, es decir, la altura de la columna capilar. Porque si se colocan mal, ahí vienen los problemas. Las inyecciones no son buenas, pueden producirse incluso a la salida, cuando están conectadas al detector, si están mal colocadas, pueden producir
deformación de los picos y hasta a veces desaparición de ciertos picos. Entonces, todo eso está estipulado y cada equipo, cada sistema tiene estipulado, bueno, uno mide y dice la columna se introduce en el liner 7 centímetros, uno mide los 7 centímetros y le introduce hasta los 7 centímetros, entonces ya sabe que está bien. Es decir, no es que uno pone la columna y así como una vez que quedó fija, listo, me olvidé, no. Hay que establecer bien las condiciones, porque si no, esto es lo que ocurre. Y acá se pueden formar remolinos tal que la introducción de la muestra no sea muy efectiva. Entonces, parte de ese remolino hace que parte venga la muestra para acá y parte se ventee en forma discontinua o en forma despareja en cada inyección. Y eso no es correcto. Eso no es reproducible, por lo tanto, todo lo que no sea reproducible en nuestro sistema no nos sirve. En el caso del splitless, lo que se hace, ¿para qué lo usábamos esto? Para el caso de que teníamos los sistemas con desorción térmica, por ejemplo la microextracción en fase sólida. ¿Está bien? Lo que tenemos es un sistema donde tenemos una válvula, ¿sí? Y en el sistema de splitless, que es cuando se introduce la muestra, es decir, cuando el gas carrier está a través de la desorción arrastrando la muestra a la cámara de inyección, el split está totalmente cerrado ahí. Entonces todo lo que trae el gas carrier va todo para la columna, ¿sí? En el momento en que nosotros decimos se acabó la inyección, que pueden ser 2, 3, 5 minutos, se abre todo el split, automáticamente un control electrónico que abre todo el split. Al abrirlo totalmente es mucho más fácil, todo lo que va por acá es llevarlo por la válvula de escape que a la columna. Por lo tanto, no entra más nada a la columna. La inyección terminó, es como si yo hubiese cerrado la columna, ¿sí? La columna tiene que estar abierta porque tiene que seguir circulando el gas carrier. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos una bifurcación que parte del carrier iba a la columna y parte pasaba por la cámara? ¿Sí? Bien. Una de las cosas que me olvidé decirles es que en el caso de la microextracción con fase sólida es muy común, por eso les hablaba de tiempos de inyección de 4 o 5 minutos. En realidad la inyección dura 1 o 2 minutos nada más. Durante ese proceso es donde ya se desorbió toda la muestra y fue introducida a la columna. El resto del tiempo sirve para dejar la microfibra expuesta en esa cámara a cierta temperatura y asegurarse de que no haya quedado ninguna contaminación en el absorbente. Cuando se termina ese proceso, yo saco la columna, sea manualmente o con un sistema automático, y automáticamente ya quedó limpia para el otro proceso de extracción. ¿Sí? Porque yo ya me aseguré ahí que todo lo que tenía absorbido fue desorbido. Entonces queda limpia la microfibra y puedo empezar un proceso nuevo de absorción. Por eso les dije, no importa que acá haya algo, porque yo lo primero que tengo que hacer para asegurarme que la microfibra esté limpia. Para eso lo que hago es, antes de utilizarla, es inyectarla y que se disuelva térmicamente y que no, hasta que no salga más nada. Entonces ahí me aseguro que la microfibra ya está lista para su procesamiento. ¿Está bien? Otro de los sistemas es el on-column. Como vemos acá, la columna capilar, que está acá, ¿sí?, llega hasta cierto sector, pero digamos ya la cámara de inyección es directamente, se conecta con la columna. Es decir, a medida que se están inyectando, normalmente esto se hace para gases, no hay como una cámara de vaporización previa, sino que directamente se inyecta y lo arrastra el carrier y va a la columna. Y se llama Coulomb column porque es como que se inyecta y lo primero que encuentra es una zona fría de la columna, donde empieza la corrida. Y es como que ahí se concentra y ahí empieza la corrida.
Es como si pudiésemos inyectar la muestra directamente en la columna. Prácticamente es eso, ¿sí? Esto se utiliza para muestras que son más limpias. En el caso de que haya no volátiles afecta, y afecta mucho porque es como que puede contaminar y mal, puede afectar en gran medida. Hace falta, digamos, un buen clean-up en algunos casos para poder aislar bien la muestra que tenemos que usar. Lo que se produce, no hay una discriminación de muestra, es decir, todo lo que se inyecta va a parar, por eso no es conveniente que haya no volátiles, porque todo eso va a ir a la columna y no es para analizar ese tipo de componentes. La muestra queda inalterada y obviamente que tiene bastante precisión analítica. En el caso de la inyección directa, tenemos varios sistemas como estos que vemos acá, y esto es lo que va cambiando. La inyección directa es, acá tenemos los distintos formas o disposiciones en los cuales tenemos los liners, que son como unos tubos de cuarzo, en el cual ahí se produce la volatilización de los elementos cuando se introduce la muestra. Es decir, acá tenemos el septum, se atraviesa el septum con la jeringa y llega a esta zona que es la cámara. Este liner es donde se produce, donde se deposita, donde se deja la muestra, y ahí es donde se produce, que está a alta temperatura y se vaporiza todo. Como esto es arrastrado por el carrier, lo lleva hasta la columna. Y vemos que acá tenemos distintas formas, ¿ven? Esto es directamente un tubo abierto. Esto tenemos una salida lateral, que esto es para, digamos, hacer un sistema de purga. Esto, por ejemplo, en el caso de split, se utilizan estos sistemas, Esta es digamos, una cámara con un volumen de expansión, se ven que es más ancho que esto, entonces acá ocupa un volumen más grande. Esto es un sistema en el cual tenemos una estrangulación antes de llegar acá, ¿sí? Y lo que tenemos, como ven acá, esto tenemos una cierta conicidad. Acá la columna llega hasta la parte baja de esto, acá llega justo hasta la conicidad de esa forma, y tiene que ser así. O en este caso tiene que la columna llegar hasta un poco antes de esta estrangulación, o con esta forma, esto para el on column, que es prácticamente directo, donde la columna, ¿sí?, llega hasta allá, hasta acá arriba, entonces la muestra se inyecta prácticamente en la columna. Son distintos dispositivos que son adecuados para distintos tipos de muestras, y lo que varían acá son estos liners. Y el PTB, que es un sistema que con el avance de la electrónica uno puede controlar la temperatura, por ejemplo, de vaporización, y hacer un programa de vaporización de los componentes que están en la muestra en el momento de inyectarla, en la cámara de inyección. En la cámara de vaporización uno puede usar una temperatura alta para todos, o puede hacer un programa de vaporización. Y por ahí, en medio minuto, uno hace un programa en el cual se vayan volatilizando secuencialmente, ¿sí? Muchas veces lo que hace esto es mejorar mucho la performance de la separación y la resolución. Y en muchos casos aumenta la sensibilidad, ¿sí? Lo que se hace es tener esto, y lo que tiene son dispositivos. En estos casos, ven lo que tienen acá, es un relleno de fibra de vidrio. La idea de esta fibra de vidrio es que pueda, digamos, tener un sistema, digamos, como si fuese un mallado, para que sea más uniforme todo lo que se haya volatilizado en esa cámara y entre mucho más homogéneo a la columna. Dentro de estos avances tecnológicos tenemos algo que es lo más moderno que se ha encontrado hasta ahora, y es el EPC, es el control electrónico de la presión. Nosotros dijimos que dependía mucho, ¿se acuerdan de, si volvemos a la ecuación de Van Dinter, teníamos que decir cuál era la velocidad óptima de la fase móvil, en este caso del gas carrier? ¿Sí?
Y esa velocidad óptima la establecíamos al principio. Ahora, al principio nosotros tenemos una temperatura en la columna. A medida que vamos modificando esa temperatura, si tenemos un programa de temperatura, ¿qué pasa con la velocidad del gas carrier? Es un gas, por lo tanto la temperatura afecta. Está a una presión. Si yo cambio la temperatura, la presión va a cambiar. Si la presión cambia, cambia la velocidad, cambia la velocidad de flujo, la velocidad lineal de ese gas. ¿Sí? Entonces, tenemos variaciones. En realidad decimos que la velocidad óptima es una y al final de la corrida tenemos otra velocidad. Entonces tenemos ciertas variaciones. Lo que se puede hacer ahora con esto es que yo pueda trabajar a presión constante, es decir, mantener la presión durante todo el proceso, por más que varíe la temperatura. Si yo mantengo la presión constante, ¿qué pasa? ¿Quién varía? ¿No? ¿Y quién varía? Si yo modifico la temperatura. La velocidad. Sí se va a modificar. Pero yo mantengo la presión constante en todo el proceso. Es decir, lo puedo hacer más reproducible y no que varíe presión y velocidad como quieran. ¿Se entiende? Si yo no tengo ese control de la presión, yo aumento la temperatura y va a variar la velocidad como la presión. ¿Sí? Va a variar todo ahí. Ahora, si yo electrónicamente mantengo la presión, quiere decir que a medida que aumento la temperatura, mantengo la presión a costas de que se vaya modificando la velocidad. Pero la presión es constante siempre. Entonces es más reproducible el sistema. ¿Sí? O puedo decir, trabajo a flujo constante. Trato de que el flujo siempre sea el mismo, entonces lo que varía es la presión dentro del sistema. ¿Se entiende? O incluso puedo trabajar con presiones programadas. Puedo decir que varíe la presión en el sistema, pero como yo quiero, no como se le dé la gana en función de la temperatura. No es que se le da la gana de distintas formas, pero es mucho más irreproducible cuando uno no lo controla. Si uno le dice, yo quiero mantener la presión constante durante un periodo y después subirla un poquito durante otro periodo y así ir variándola y tenerla programada, es mucho más reproducible y vamos a ver que tiene distintos efectos. O puedo utilizar pulsos de presión. Un pulso de presión se utiliza y es muy útil esto en los equipos modernos, porque en el momento de introducción de la muestra yo puedo elevar la presión de la cámara de inyección hasta 5 veces el valor normal. Y eso hace que toda la muestra entre como en un bloque mucho más compacto. Y eso trajo como resultado de que se pueden obtener mejor resolución, con mayor sensibilidad y con muy buenos resultados. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Mayores volúmenes de muestra se pueden utilizar con estos sistemas de control electrónico de presión. Se produce una menor degradación de la muestra, ¿sí? Puedo controlar también los procesos de absorción. En el caso de discriminaciones de muestra también lo puedo mejorar, ¿eh? Los tiempos de análisis en muchos casos mejoran, como que también en general mejora la resolución. O sea, son todas interesantes porque trae muchas mejoras a cualquiera de estos procesos. Obviamente esto lo traen los equipos más modernos. Un equipo de hace 15, 20 años por ahí no lo tiene. Un equipo más moderno sí, y todo esto lo puede manejar uno, y todo esto lo controla desde un software. Estos son algunos ejemplos. Estos son, las tres son corridas. Sí. No sé si llegan a leer, pero si no, los voy a leer. Acá dice a presión constante, a flujo constante y acá a presión programada. Entonces la misma muestra, ve cómo cambian, ven cómo van mejorando los tiempos, e incluso no solo
no se pierde la resolución, sino que en muchos casos mejora la resolución. Y esto se puede hacer con sistemas y es totalmente reproducible gracias a estos sistemas. Uno puede trabajar con esto y puede mejorar los sistemas trabajando con estos controles de presión. Obviamente uno a veces se fija si es mejor trabajar a presión constante o a volumen constante o a flujo constante, o incluso utilizar un programa de presión, como en este caso. Uno puede, a veces no es necesario, no es que siempre uno trate de buscar esto, sí, pero a veces uno esto lo hace como para resolver algunas cuestiones en muestras que por ahí son muy complejas y no están perfectamente resueltas. Esta es la misma muestra trabajando a presión constante, a flujo constante y utilizando un pulso de presión en el momento de la inyección. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Entre estos dos se acortó un poco el tiempo, la resolución más o menos se mantiene, anda todo bien, pero acá hay una diferencia. ¿Y qué son esos picos? ¿Los? Todos son analitos. Los más volátiles. ¿Sí? Los que salen a menos tiempo son los más volátiles. Sin embargo, acá, al hacer un pulso de presión, aumenté mucho la sensibilidad de los componentes más volátiles sin perder resolución de todo el sistema. Es mucho más sensible eso. Y no pierdo, frente a muestras tan complejas que tengo analitos de todo tipo, yo no pierdo sensibilidad para los más volátiles y por ahí es el sector que me interesaría más, no sé, o uno de los sectores que estoy interesado. Entonces en esos casos me conviene trabajar con un pulso de presión. Bien. Teníamos después, una vez que salía la muestra, teníamos que tener alguna forma de poder visualizarla. Una de las características de la cromatografía gaseosa es la variedad de detectores que se utilizan, que pueden ser muy selectivos. En el caso de que querramos analizar con sustancias orgánicas, obviamente un detector FID de ionización por llama es uno de los más útiles y prácticamente universal, porque cualquier sustancia orgánica va a dar señal. Obviamente que la respuesta puede variar mucho si las sustancias se tratan de que sean analitos hidrocarbonados o hidrocarbonados con otros elementos como halógenos y etcétera. Es decir, no es que no los detecte, pero la sensibilidad es distinta. Normalmente tienen el mismo factor de respuesta entre los hidrocarburos entre sí, siempre y cuando tengan más o menos la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Si hay mucha variación también cambia el factor de respuesta. Como vemos, está el FID, que es típico para sustancias hidrocarbonadas, de conductividad térmica, que ese sí es un detector generalizado, universal. Podemos tener de captura electrónica, que la idea es sustancias que son afines a captar electrones, entonces frente a un detector que produce una corriente electrónica, la presencia de estas sustancias hace que disminuya esa corriente electrónica, ¿sí? Por lo tanto, es sensible a eso. Esos son los órganos clorados, órganos halogenados en general, que normalmente son solventes, pesticidas, etc. Después los de nitrógeno y fósforo, es un detector, digamos, sensible a la presencia de nitrógeno y fósforo.
y los detectores sensibles, por ejemplo, a flúor y a azufre, donde utiliza también un principio de ionización por llama, donde en ese caso se utilizan distintos componentes para que se puedan, digamos, visualizar una cosa o la otra, y en el caso de este detector, si utilizamos un fotodetector a un lambda de 393, creo que es eso, nanómetros, es sensible para detectar azufre, y si utilizamos el otro de 526 nanómetros es sensible para detectar fósforo. Y así tenemos hay muchos más, ¿no? Pero así tenemos distintas características, donde vemos que en algunos tiene mayor sensibilidad. Obviamente que el de captura electrónica es el más sensible de todos estos. Estamos hablando de menor a 1 picogramo la sensibilidad, ¿sí? Del orden de 1 ppm a algunas ppt, partes por trillón. ¿Saben lo que es una ppm, ppt, todo eso? Sí, ¿no? En el caso de un feed, obviamente es mucho menos sensible. En algunos casos donde se utiliza llama, acá vemos la proporción que puede ser de el gas que se utiliza como comburente y como oxidante para formar la llama, o como combustible, y que muchas veces ese gas que se utiliza, uno de esos gases es el mismo gas que se utiliza como gas carrier. En el caso del feed, habíamos dicho que yo puedo utilizar el mismo hidrógeno que se utiliza para la llama como gas carrier. En muchos casos se utilizan el nitrógeno porque es más barato, más económico. Así tenemos varias características. Después, todo esto, las características de cómo funciona cada detector, está en cualquier libro, no me voy a detener a verlos. Sí, algunas propiedades de por qué se utilizan cada uno. Acá es lo que les decía, que este es en el caso de que tengamos un torpedo para formar una llama, en el caso del feed, del NPD o del FPD. La altura de la columna tiene mucho que ver en dónde se coloca en estos sistemas. Y acá es donde vemos la relación que puede haber con el make-up. El make-up es parte del gas que se introduce al sistema, que es derivado, que va por la columna. Parte va como gas carrier y parte puede ir también al make-up. El make-up es un gas, digamos, un flujo de gas extra que se utiliza al final de la corrida, o sea, a la salida de la columna, y lo que hace es eso, es darle una mayor performance a la señal que da en la llama. Ese make-up a veces es adecuado para que los picos, por ejemplo, sean mucho más de forma gaussiana, sean más finitos, etc. De alguna forma todo eso está para mejorar la performance de la señal en un cromatograma. Este es un caso donde se puede hacer con una doble vía de conexión para mejorar la calidad de la señal en ese sistema. Acá vemos, por ejemplo, en el caso de tener el jet, donde si está bien colocada la columna hasta el final de este jet, podemos obtener una buena señal con una buena forma de los picos. Y si esto está mal colocado, vemos como en algunos casos la señal se está perdiendo o se están deformando mucho. Ven que aparecen más anchos algunos, pierden cierta eficiencia, y eso es un problema de que está, por ejemplo, mal colocada la columna, y también lo puede provocar una mala relación de make-up, cuando no está bien diseñado el sistema. Estos son gráficos donde podemos ver cuál es esa relación de make-up en función de cuál es la respuesta de mi detector. En este caso, en un feed, vemos que teniendo un make-up en esta relación, la
intensidad de la señal es mucho más adecuada. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esto, o como vemos esto utilizando distintos gases carrier, vemos cómo varía o cómo se va utilizando, cuál es la respuesta en función de la velocidad o del gas carrier que se utilice como make-up. Que uno también lo puede setear eso en el soft para poder regularlo. Bueno, y acá está algunas de las características de estos detectores que, insisto, nada más que estas son las características principales que les recomiendo que vean un poquito más en la literatura para que estudien un poquito más el funcionamiento de estos detectores. Dijimos que el FID era universal para las sustancias con carbono e hidrógeno. Y lo que mide es el incremento de conductividad de los iones que se producen en la llama. ¿Sí? FID es ionización por llama. La muestra sale de la columna, pasa por una llama, ioniza, y esos iones son los que se miden la conductividad. Por lo tanto, miden cuando se forma un ion porque aparece una analito, aumenta la conductividad. En el de captura electrónica lo que mido es este descenso de la conductividad frente a sustancias que son capaces de atrapar electrones. Entonces, frente a una corriente electrónica, lo que hacen es, la presencia de ellos, disminuir esa corriente, la intensidad de esa corriente electrónica. El NPD, que es selectivo a nitrógeno y a fósforo, que es similar al FID, nada más que utilizan un rubidio para que la ionización sea mucho más eficiente para aquellos analitos que contengan nitrógeno y fósforo. Es decir, se utiliza una modificación del FID utilizando rubidio. ¿Sí? En el caso del FPD, que puede ser selectivo para azufre o fósforo en función de qué lambda podemos utilizar para detectar la señal. Así usamos 363 creo que era para el azufre o 526 para el fósforo. En el caso se puede usar un FTIR de emisión atómica, y en el caso de un masa, que eso lo van a ver en un capítulo especialmente, la idea es que también es universal y lo que se produce es la ionización de todos los analitos que salen de la columna, y lo que mido es la cantidad de iones que se producen, que vendría a ser parecido a un FID. Yo lo que mido ahí es el incremento de la conductividad por la formación de iones. Acá lo que mido es, tengo un contador de iones, mido cuál es la cantidad de iones que se producen. Sale un analito, aumenta la cantidad de iones, y a medida que aumenta se va formando el pico, con la salvedad que el masa después, todos esos iones por un lado que me produce el cromatograma, después los analiza y me dice, bueno, y estos iones tienen esta estructura, ¿en función de qué? Del espectro de masa. O pueden decirme, según qué masa utilizo, cuál es el peso molecular de ese analito, o si no, cuáles son los fragmentos que me determinen la estructura. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo puedo usar un masa como detector acoplado a un cromatógrafo gaseoso, donde puede ser universal o puede ser selectivo. Si yo hago que el masa vaya a la cámara de ionización y me cuente todos los iones, ¿sí? No importa su tamaño, es universal. Entonces, a medida que sale un analito, cuenta iones, sale otro, cuenta iones. Ahora, si ese mismo, yo digo, no, yo ahora quiero que me cuenten los iones, pero que tengan determinada masa, es decir, determinada relación carga-masa, ¿sí? Y lo voy a elegir en función de qué, porque yo sé que si quiero detectar un cierto analito, la fragmentación de ese analito, voy a tener uno de los picos de los fragmentos, va a tener una masa característica, que no es muy común tenerlos en varios. Y esa masa característica yo quiero que me analice mi sistema, y lo único que cuente son los analitos que producen ese ion, ese fragmento.
Entonces ahí no veo más nada que el fragmento. Si ese fragmento coincide con el de la cafeína, con uno de los fragmentos que trato de que sea el ion principal de fragmentación, entonces yo voy a tener un solo pico. Y de todos estos picos que aparecen acá, cuando me concentro en la cafeína, que eso es un monitoreo único o monitoreo simple de iones, donde puedo monitorear 1 o 2 o 3 nada más. Entonces ahí, ¿qué hace el instrumento? Primero, no tiene que hacer un barrido de todo, sino que se concentra en ver siempre el mismo. Por lo tanto es mucho más sensible. La probabilidad de que se le escape un solo ion es mucho menor que cuando estoy monitoreando todos los iones, para que, digamos, tengo que abrir mucho más el rango de barrido. Entonces, yo puedo utilizar esto, y es en estos casos donde es selectivo, pero aparte es mucho más sensible el masa. Y se transforma en uno de los detectores más sensibles que hay, mayor que el de captura electrónica. Y así puedo utilizar distintos fragmentos para localizar otros. Si yo a esta misma corrida le digo que ahora no me monitoree todos los iones, yo quiero que me monitoree en función del fragmento tal nada más. Como todo esto está guardado en la corrida, yo puedo transformarlo. Entonces transformo ahora el cromatograma en función de qué es lo que quiero monitorear. Es igual que cuando yo tengo un detector de arreglo de diodos. Yo puedo grabar todo. Y yo puedo tener un cromatograma en 3 dimensiones, donde tengo, por un lado tengo intensidad de la señal, por otro lado tengo los tiempos, y hacia atrás puedo llegar a proyectarlo en un volumen y decir, tengo los lambdas. Cosa de que si yo pudiese verlo en 3 dimensiones, yo voy a ver en cada uno de los picos del cromatograma, puedo ver en cada pico cuál es el espectro. ¿Sí? ¿De qué? No, pero eso lo pueden ver que se los muestren en la cátedra. Ahí el equipo de electroforesis capilar tiene un arreglo de diodos. Y eso sí se puede ver. Creo que se muestra, pero si no, pídanlo. Y van a ver cómo en 3 dimensiones se puede ver eso perfectamente. Que la idea es esto. No sé cómo seré para dibujar, pero intentaré. Yo, por ejemplo, tengo en 2 ejes normalmente, yo tengo una intensidad de señal, ¿sí? Un tiempo, y supónganse me aparecen 2 picos, ¿sí? Yo lo que digo que en un tercer tiempo, que sería proyectado esto hacia atrás, que vendría a dar un espacio tridimensional, sería volumen, me puede decir que por ahí es esto. Es decir, yo lo tendría que ver ahora, por ejemplo, en el tiempo, dándolo vuelta, y pongo ahora la señal así, y pongo intensidad de la señal versus el lambda, es decir, acá yo tendría el lambda. En lugar de ver esto, yo lo que veo es, por ejemplo, un espectro V. Y todo esto lo veo todo en dimensiones. O lo veo en planos, que era lo que yo les decía. Si yo lo veo en planos, ¿qué hacen? En planos me hace de distintos colores. En el caso de tener esta parte, en el plano, cuando yo vea en un plano acá, yo voy a tener, por ejemplo, si acá yo tengo tiempo y acá yo tengo la intensidad de la señal, cuando aparece el pico acá, yo voy a tener como que esto va a ser una señal así, y acá cada vez más rojo, porque tengo el máximo. Algo parecido es. Tienen que tener un poco de imaginación ustedes. Bien, este es el caso, por ejemplo, de una sustancia, de una gasolina, donde se analiza por un feed. Vean la complejidad que tenemos. Estos son cromatogramas que normalmente duran hora y media, ¿sí? Son mucha cantidad de picos, son una mezcla de hidrocarburos interesantes, ¿sí? Y este es el mismo, utilizando un FPD orientado hacia el azufre. Es para ver el grado de sulfuros que tiene esa gasolina.
Entonces ven cómo ya con el detector cómo mejora la resolución, es mucho más sencillo resolver un sistema así. Por eso uno muchas veces mejora la resolución con selectividades en la introducción de la muestra, en la detección como en la columna. Son de distintos tipos, pero la selectividad, cuando uno habla de selectividad en general y no dice nada, habla de selectividad de introducción de muestra, de la columna o del detector. Cuando uno habla del parámetro selectividad de la separación, está hablando de la selectividad por la afinidad que tiene o la interacción que tienen los analitos por la fase estacionaria y la fase móvil, ¿sí? Ojo con eso, porque uno a veces habla, es muy común preguntar de cómo de dónde introduce selectividad en un sistema separativo y me hablan de la columna nada más. Y es erróneo eso, ¿sí? O a veces les dice de los parámetros cromatográficos la selectividad y me empiezan a hablar del detector. Son cosas distintas. ¿Entienden la diferencia? ¿Eh? Claro, dentro de los parámetros cromatográficos analizamos la capacidad, la selectividad, la eficiencia, la resolución, ¿sí? Y veíamos que la selectividad se definía como la competencia de los analitos, es decir, en función de la afinidad por esa distribución entre la fase estacionaria y la fase móvil. En el caso de líquida teníamos afinidad por ambas fases y teníamos una competencia. En el caso de gaseosa tenemos por la afinidad con la fase gaseosa. La fase móvil lo único que hace es arrastrarlo, ¿sí? Y otra cosa cuando hablo de introducción de dónde veo selectividad, cómo introduzco selectividad en un sistema separativo. Puedo introducirla a través del clean-up o del muestreo o de la introducción de la muestra, puedo obtenerla en el sistema de detección o puedo obtenerla por el tipo de columna o el tipo de, digamos, sistema que configure, sea fase móvil o fase estacionaria. Bueno, y este es otro ejemplo donde podemos aplicar GC, lo podemos acoplar a IR y a un masa simultáneamente para obtener más información. Es decir, lo que hacemos es una bifurcación a la salida de la columna y mandamos parte a un masa y obtenemos, ¿sí?, un cromatograma donde podemos analizar cada uno de estos picos, que son los masas de cada uno de los picos. Podemos ver distintos tipos, por ejemplo en esta muestra, como tenemos entre 1,3 diclorobenceno, 1,4 diclorobenceno y 1,2 diclorobenceno, donde son muy parecidos. Es muy difícil, pero es muy probable que si yo lo tengo acoplado a un IR me dé la información exacta. Ven cómo varían para saber realmente cuál es cada uno. En el caso de diferenciación isomérica, a veces el masa no es tan completo, ¿sí? A veces se nos puede complicar, y sobre todo cuando son muestras que tenemos muchas variaciones.